creo que podemos empezar a grabar para que ya cuando se unan, pues no se vayan a perder la primera media hora. Entonces empieza, Ale, ahora sí. Sí, bueno, como te comentaba, Héctor, a mí me gustaría saber, así como de escucharte de tu propia voz aquí con nosotros, que nos platiques de dónde nace o de dónde sale la necesidad para ti Mm, de contar esta historia, que en algún momento podemos pensar que es fantasía, pero ujú, yo siento que sí llega a rayar en lo posible, ¿no? ujú, Entonces, ahorita lo vemos del lado de así como que no, pero yo creo que en un futuro, si mm. llega a pasar algo, podemos convertirnos en estas situaciones que vemos en tu libro. Entonces, me gustaría saber de dónde nace esa, esa curiosidad por escribir este texto. Bueno, fueron muchas cosas porque pasaron muchos años, ¿no? En el proceso de escritura y al principio, en las primeras, en los primeros manuscritos, era una novela que lidiaba con solo como con el tema de la violencia, pero mientras fui trabajando, me di cuenta que el modo en que se ha abordado ya la violencia en la literatura mexicana en general, pienso que hay muchos trabajos muy valiosos que lo hacen ya a nivel formal, hay muchos ángulos. Entonces, trabajando y leyendo, yo estoy haciendo un doctorado y leyendo me fui dando cuenta que el ángulo que yo podía abordar era que no estaba tan explorado, era el de unir la cuestión de la violencia humana con una violencia ecológica, y cómo eso es parte de una estructura, de una misma estructura de manera de ver el mundo. Ahora bien, durante todos estos años, al principio yo no tenía muy claro qué era lo que unía estas 5 historias. Eh, yo las escribí en distintos momentos y yo pensaba que quizás eran novelas cortas en un momento dado, o una novela corta, otra, o que eran diferentes, pero cuando me di cuenta que todas ocurrían en el mismo universo ficcional, que todo estaba conectado de alguna manera sí, por un mismo cronotopos, dije, no, esta es una novela y todas están. Ahora el reto va a ser encontrar una forma que refleje, em, digamos, el flujo de la marea, que es si hay un protagonista, sería la marea, eh, cómo reflejar eso a nivel formal, que no sea una escritura lineal, sino que siga como un flujo pues sí, de olas, distintos oleajes, y cómo al mismo tiempo cerrarla en algo que sea comprensible. Entonces, encontrar la cuadratura, ese círculo fue lo que más tiempo me llevó. Y bueno, no sé si respondí tu pregunta. Sí, claro que sí, y creo que te salió muy bien, o sea, lo lograste bastante bien y creo que sí resuena muchísimo en la mente del lector muchas cuestiones, pero sí, sin duda la violencia es una, pero para mí fue también el sentido de supervivencia. Sí, Em, Sí, o sea, es eso. Y también algo que me encantó es como animalizar. No sé si exista y me estoy aventando aquí una nueva palabra en la RAE, mm, pero me encanta que las personas sean referidas como animales, o sea, de que el burro mm, o cara de tal o cabeza de mm, tal. ujú, eh, un poco como sí, entre como quimeras o nahuales, ujú, no sé. Me dio un ujú, poco esa vibe, pero me encantó porque al final del día también el ser humano se puede mm, convertir en ese animal para sobrevivir mm, o para ser presa, ¿no? O sea, porque al final del día es una cadena alimenticia que ya se vivía ahí donde el ser humano, bueno, nosotros estamos en la cadena alimenticia de los osos, de muchos ujú, animales, ujú, que si andamos nosotros por ahí, pero
ya en este mundo que tú nos presentas, ya estamos como carne de carnicería, o Mm. sea, ya todo es permitido, entonces eso a mí me gustó muchísimo. Se me hizo, sí, muy interesante esa parte. A mí lo que lo que intenté es como pensar en, en un universo ficcional como este, como también se empezaron se crean alianzas también con lo animal, como por ejemplo el burro Serafín es, es en sí es un personaje muy, muy importante en la novela y no, bueno, sin hacer spoilers, pero, o sea, tiene, el burro Serafín por algo aparece en partes muy importantes de la novela y están los cuervos también como en una sección y el artista que imagina muchas cosas alrededor de animales y es una, esta obra que decías, El hombre imaginario, con muchos animales dentro de sí, ¿no? Como muchos animales creando un mismo ser. Hay una sección de los mares que los animales están como, se vuelven como una especie de semidioses, porque ya hay muy poquitos, entonces en el zoológico solo queda un jaguar o así como ya solo uno, así visible. Entonces, eh, los animales de alguna manera hacen, cobran una relevancia equiparable a la humana porque el mundo está en una debacle, o por lo menos ese mundo ficcional está en una debacle en donde el valor de la vida eh, se equipara, ¿no? Entonces ahí es en donde tanto animales como seres humanos están expuestos a la marea. Entonces ahí es en donde vienen las alianzas también. Y yo también, algo que une a todos los personajes, por lo menos a los protagonistas de cada sección, es que todos están tratando de encontrar a nivel de afectos un sentido, ¿no? Entonces, en medio de toda de esta marea que va inundándolo todo, también los personajes están buscando un sentido, sea en el amor, sea en el arte o en ideas para obras de arte, o sea en las alianzas que hacen con los animales, en fin, buscan sentido afectivo. Sí, y creo que ahí es la parte de la supervivencia mental, ¿no? O sea, también como la espiritualidad y demás, porque no solamente hay que comer, sino también hay que sobrevivir mentalmente. Pero Sí, sin duda es una gran novela, Héctor. A mí me gustó gracias. mucho y te agradezco bastante que estés aquí con nosotros, pero ya le voy a dar la palabra a alguien más, porque si no yo aquí, mira, 1 hora de preguntas. Ah, Entonces, gracias. voy a pasarle la palabra a alguien más. Va, Sol. Sí, bien, a mí lo que me gustó también, bueno, lo están hablando un poquito de esto, pero la construcción de los personajes, donde se incluyen no nada más a los personajes humanos, sino todos aquellos, incluso las voces, la marea, los cuervos, el burro, o sea, toda esta construcción de personajes también definida me gusta mucho porque forman un universo de posibles reacciones ante una desesperanza o desesperación por sobrevivir, por Ujú, mantenerse lo suficientemente atento para no ser víctima o para no ujú, terminar en los mataderos. ujú, Eh, y por ejemplo, hay una parte que me gusta mucho, que es donde el artista sube a reunirse con a las Rey. nubes. Ajá, las Ujú, nubes sube, bueno, yo me imagino que sube, no ujú, sé, me lo imagino de alguna manera, ujú, sube y se encuentra con Rey y él, cómo reacciona ante lo que debería uno de disfrutar. Uno como lector se imaginaría que pues, ya quédate, o sea, tú cumple lo que tengas que cumplir, pero pues vas a tener comida, vas a tener lujos, vas a vivir bien, pero ujú, ya hay un sinsentido en su panorama, ya ujú, su visión de la realidad está totalmente nublada por todo lo que ha visto, por todo lo que ujú, ha sucedido. Y de igual manera, por ejemplo, vemos
yo soy mala para los nombres, pero la persona esa el de los cuervos, Ok, Sabuca. Ujú, Sabuca, cómo él también tenía otra realidad. Me recordó mm, muchísimo, si esto es un nombre de Primo Levi, donde él dice, es que en ujú, los campos de concentración los buenos no sobreviven. Bueno, no mm, sobrevivían, eran los que ujú, hacían alianzas, eran los ujú, que buscaban cómo negociar con los guardias, eran los mm, que robaban, eran los que te acusaban de que estabas haciendo algo malo. O sea, esa era la gente que sobrevivía. Me recordó muchísimo porque mm, esto me ayudó a ver que independientemente de que sea un mundo ficcional, mm, ver cómo nuestra normalidad no existe en ese universo. mm. Ahí hay otra realidad, hay otras necesidades. La moral, pues no hay moral o no existe la moral que nosotros conocemos, no existen las reglas de vida, de valor de la vida que nosotros conocemos. Y a mí me pareció esto también muy interesante. En general, la construcción de los personajes, de la psicología de los personajes, de las necesidades y de la manera de supervivencia de estos seres. Me gustaría que nos hablaras un poquito de esta construcción, porque, o sea, sabemos que te tardaste tus 7 años, ¿no? Escribiendo esta novela, entonces me gustaría que nos hablaras de esta construcción de ellos. Claro que sí. Antes de que se me olvide, primero quiero, fuiste muy asertiva en una observación sobre Primo Levi, porque yo estaba por cuestiones de mi tesis, yo estaba en Auschwitz y Birkenau, fui a hacer investigación en Auschwitz y Birkenau, y estaba leyendo a Primo Levi. Y de hecho en la novela aparece citado literal, si este es su nombre, es cuando está en el Hotel Imperio viendo como un hombre que se lo arrastra a la marea y está. Entonces aparece, es una cita textual, como Primo Levi está en la novela, tanto si esto es tanto, es una trilogía. Y a mí bueno, la que a mí me marcó más es la segunda parte, La Tregua. No tanto en donde describe los campos de concentración, que es la primera parte, sino la segunda, que es La Tregua, donde hace el viaje de regreso. Hace el viaje de regreso y cruza toda Europa hasta llegar a Italia y todas las cosas que se va encontrando entonces esa es una referencia como muy clara que yo estaba pensando a la hora de escribir. Por lo menos en ese momento yo estaba escribiendo y a la par leyendo. Ahora bien, sobre la construcción de los personajes, eh, todo es lenguaje, todo es lenguaje. Entonces, cada una de las distintas secciones tiene un uso de lenguaje diferente. Y, por ejemplo, la parte de Sabuca, allí está construida a partir de intentar poetizar cierta oralidad que se da en el centro de México. Entonces ahí hay una búsqueda por poetizar la oralidad y Sabuca nace de esa, es como fruto de esa habla, el personaje que está en el Hotel Imperio, su manera de proceder, su manera de pensar, también está estructurada en un lenguaje que es casi una bitácora, ¿no? Una bitácora como un náufrago. El de las mujeres que están en el desierto, allí es un lenguaje que está todo en lo no dicho, en la sugerencia de cómo puede imaginarse un amor muy profundo que prefiere subsistir a su manera en un pacto a ser llevado por la marea, ¿no? Entonces, todo es lenguaje y así es como se construyeron, o sea, ahí es en donde nacen nuestros personajes, en el lenguaje y a partir de él, y ya después fueron como agarrando cada uno su cauce. Perfecto. Y mira que una de las cosas que nos llamó mucho la atención es cuando vimos el cintillo del libro que Mm, menciona una distopía que habla sobre el consumo de la carne humana y en ese momento nosotras dijimos, "¡Ah! Canibalismo, tenemos que leerlo". O sea, mm, sonaremos un poco enfermas, pero mm, pues fue lo que nos llamó la atención, pero me sorprende mucho ver
que no es nada más una novela distópica, es como que tiene mucha filosofía, hay muchísima filosofía en ella y sí me gustaría que nos hablaras un poquito de esta parte filosófica o inspiraciones o de dónde tomas eso, porque es palpable que está ahí, ¿no? Claro. Bueno, yo las lecturas que estuve haciendo, muchas de ellas, no todas, pero digamos que a nivel no ficción o filosofía o teoría, como ya, llámese como sea, tienen que ver con mi propia tesis de doctorado, que es sobre artistas que se valen de estrategias estéticas para vislumbrar distintos fines del mundo, maneras de concebir el fin del mundo. Entonces, las lecturas que estuve haciendo, eh, por ejemplo, son libros increíbles, entonces los recomiendo. Donna Haraway estuve leyendo, leí a Viveiros de Castro, a Bruno Latour. Todos ellos coinciden en que están a medio camino entre la antropología y también en la filosofía y en una manera de comprender más allá de, digamos, una cuestión como meramente apocalíptica, cómo imaginar mundos posibles en escenarios donde aparentemente hay un fin del mundo. Entonces, cómo hacer mundo más allá de algo que parece un cierre, ¿no? Entonces, la novela, mi novela, podría entrar como una más de las posibilidades estéticas de imaginar posibilidades de mundo después de lo que podría ser un fin de mundo, ¿no? Cómo hacer mundo? Cómo pensar posibilidades de... Entonces, en sí la novela es bastante, a su manera, bastante optimista, porque está imaginando, en el fondo, está haciendo preguntas sobre las cuales vale la pena reflexionar eh, para y ver las conexiones que tiene esto con nuestro propio mundo, ¿no? Que estamos habitando. Y lo que decías de la carne, eh, eh, la, la no- la carne en esta novela es una metaforización del consumo. Está relacionada también con los mataderos son como moneda de cambio, la carne se vuelve como moneda de cambio, están las minas de agua, que también, pues nosotros estamos viviendo catástrofes terribles por el extractivismo alrededor del mundo, ¿no? De distintas maneras. Entonces, el agua y su privatización es solo, en este mundo que estoy planteando, es solamente eh, como una síntesis, una sinécdoque de toda una serie de cosas que habitamos en nuestro propio mundo. Sí, fíjate que ahorita que mencionas lo de antropología, Mm, también me recordó mucho, bueno, me acordé del episodio donde te digo, soy malísima para los nombres, el de los ujú. cuervos, Sí, dice, no, pues hay que hacer sacrificios, hace un sacrificio. sí, Y sí. entonces me recordó mucho porque tengo precisamente un libro de antropología de los Mm, sacrificios de los aztecas, que es de Michelle, no sé, ujú, pero es del Fondo de Cultura, y sí, precisamente cómo son estos rituales para pedirle a un dios o a los dioses, este, que no nos manden una catástrofe, que no acaben con su vida, para que les den ciertos favores, etcétera. Entonces, ¿cómo hace este sacrificio humano y animal? Porque sí. tiene al niño y tiene al cuervo, y le saca los corazones y hace este ritual y es súper interesante porque, pues bueno, o sea, no, a lo largo de la historia y del mundo, muchísimas culturas han practicado este tipo de sacrificios. Sí, eso también es una observación muy aguda, porque efectivamente la novela hace un juego muy, por lo menos
yo lo intenté, no sé si se logró, pero va hacia, de alguna manera, busca que el lector no sepa ubicarse si está en el futuro o está en el pasado. Las imágenes vienen de archivos algunas y algunas vienen de lo que estamos viviendo en el presente. Entonces, de repente está la tira de peregrinación mexica, Ujú. ¿no? Y están unos personajes, unas voces en un zompantli. Entonces, esto pues está en el pasado, ¿no? Pero de pronto también hay un momento en donde hay una especie como de conquistador hablando, haciendo unas cartas para como una realeza, que sería, creo, sería Carlos Rey, ¿no? Básicamente. Entonces, ese es un lenguaje como colonial. Entonces, hace este movimiento de ir atrás y adelante. Y efectivamente, esa parte de Sabuca, que está haciendo un sacrificio, es en sí, o sea, Sabuca eh, es zurdo porque eh, tiene que ver con Huitzilopochtli, que está haciendo la peregrinación, por eso está la Ajá. peregrinación, y es zurdo y por eso lanza las piedras, y es como una especie de sacrificio que no quise hacer la referencia directa porque no quería hacerla así, pero tiene esa reminiscencia como de una especie de sacrificio mexica y Huitzilopochtli ahí. Perfecto, gracias. No, gracias a ti por tu lectura. Una pregunta que yo también te quería hacer, porque bueno, sabemos que es tu primera novela, sé que has escrito algunos otros textos, pero esta novela la publicas con un sello que es muy importante, al menos en Latinoamérica. Sí. Entonces, a mí me gustaría que nos platicaras un poco de tus decisiones como para la publicación editorial, o sea, tanto cómo fue que te lanzaste, Mm. fue suerte, fue destino o qué pasó, y también luego cómo es para ti que tu primera novela haya sido publicada en Alfaguara. No, pues para mí eh, fantástico, ¿no? Y pienso que estoy muy afortunado. Eh, el proceso, pues toqué muchas puertas y Fernanda Álvarez, que era la editora en Alfaguara, eh, a través, mandé mi manuscrito recomendado y ella se interesó por el manuscrito, pero lo mandé a muchos lados y en editoriales más pequeñas no tuve ni siquiera correo de respuesta. En otras editoriales sí hubo una respuesta, pero me dijeron que no era una novela afín con el sello editorial. Y bueno, pienso que ahí el riesgo lo corrió Alfaguara. Yo me imagino que, desconozco cuál fue el proceso, pero sé que hubo un lector, no sé quién fue. Ese lector a su vez pasó el filtro y después llegó a Fernanda. Fernanda decide jugársela pues, por un autor que no ha publicado nada. Entonces pienso que fue una conjunción de factores. Fue una conjunción de factores y eh, también creo eh, que la novela eh, pues tiene la peculiaridad de que puede estar bien o puede estar mal, pero por lo menos creo que abre el debate a una serie de cuestiones de las que son muy importantes hablar ahora, ¿no? Eh, y pienso que en la literatura mexicana, por lo menos, no son muchos los libros que están por el momento, y eso bueno, es abriendo esos debates. Entonces yo creo que una conjunción de factores. Sí, digo, a mí yo no me quería quedar con la pregunta en el sentido de que sí, o sea, qué gran suerte tuviste. Digo, la novela es muy buena, no dudo que también obviamente fue un gran factor, Mm. pero qué padre. O sea, y vaya, sí quería más que nada saber si lo habías intentado en otras partes y demás, y
le diste así como al premio mayor, o sea, ganaste el premio mayor. Entonces, eso también habla muchísimo de qué tan bueno es el texto. Y también, pues, espero y más gente también lo vaya recibiendo bastante bien. Muchas gracias, Alejandra, por el augurio. Ajá, Ojalá. claro que sí. Fíjate que ahorita que comentabas, bueno, ahorita que estaban comentando eso de cómo fue el proceso, cómo llegó a Alfaguara, definitivamente la novela es muy buena. Yo Mm, me lo hubiera imaginado, o sea, por cómo está escrita, no quiero hablar mal de Alfaguara ni nada por el estilo, pero por el estilo y por los temas que toca, yo me lo hubiera imaginado más en una editorial independiente sí, que yo en una también. editorial como Alfaguara, que es mucho más grande, es pues hasta cierto punto, pues es más comercial, es de Penguin Random House, pero no sé, yo hubiera recibido el correo de que sí te vamos a publicar, no sé, yo hubiera llorado, no sé. Yo me imagino, Muy yo me hubiera emocionante. puesto a llorar porque, pues sí, la suerte corre mucho porque tiene que ser una persona que realmente haya leído, o sea, de entrada, haber sido leído Mm, es ya, hay muchos manuscritos que se quedan en los cajones, en los mails, en no sé cómo los manden ahora, mm. pero definitivamente qué felicidad lo de tu manuscrito. Ahora bien, yo tengo así como que una duda. ¿Cómo fue para ti ponerle el nombre a todos estos partes de rompecabezas? Fuego, jardín, desierto, la marea. ¿Cómo Sí. decidiste estos nombres y cómo decidiste estas construcciones? Bueno, o sea, al principio mencionabas, o sea, que para ti en un principio eran varias historias y que pues al estar en un mismo espacio-tiempo decidiste unirlos. Mm. Pero ¿cómo fueron los nombres? O sea, ¿eran los nombres que iban a ser de las historias o cómo? Se me ocurrió los nombres de las historias, como definirlos a partir como de la experiencia, o sea, del espacio, a excepción del fuego, que bueno es, pero Hotel Imperio, el jardín, los mares, que ocurre, son mares de voces, y el desierto, ¿no? O sea, como que son espacios y que corren paralelos en un mismo universo, y el fuego de alguna manera corre también, corre en los linderos del desierto, pero eh, esa fue la manera en que yo pensé, bueno, en lugar de estar pensando en líneas narrativas, voy a pensar en construcciones de espacios a través del lenguaje, y así es como voy a poder crear una experiencia no de llegar y habitar de una línea narrativa, sino que el lector tenga una sensación de haber habitado el espacio de entrada por salida, ¿no? Así como la construcción es más a nivel espacial de la novela. Por eso las distintas secciones tienen que ver mucho con la construcción del espacio. Ok, perfecto. Espera, porque ahorita tenía yo una pregunta y dije, ahorita que estabas hablando dije, ay, le voy a preguntar eso, pero se me apagó el cerebro. Ya me acordé. Tú ves, o sea, tú te imaginarías, es que las chicas ya están acostumbradas que siempre me pasa este tipo de cosas, soy un poco dispersa. ¿Tú te imaginas tu libro como una serie, como una película, algo así? Porque yo ya le puse algunos actores o sea, por ejemplo, el Señor de los Cuervos ay, no me acuerdo cómo se llama este actor, pero es un actor altísimo que siempre la hace como de malo, de narco. No sé si saben a cuál me refiero. Héctor de Cosío. Él, a Es- él me lo imaginé. Y oh, luego me sí, sentí culpable, y luego me sentí culpable porque dije, qué feo ha de ser que nada más lo llamen para ese tipo de papeles. Entonces luego intenté buscarle, luego me perdí pensando en qué otro actor o qué otros papeles podría interpretar él, pero sí me lo imaginé muy así, porque hasta cómo habla, bueno, cómo hablan en sus personajes,
Ujú. Hasta cómo hablan en sus personajes, me lo imaginé hablándole así a los niños. Y luego me quedé pensando, imagínate cómo un director pondría Mm, todo esto de los niños, de los mm, sacrificios de los niños, de estos abusos, sí, bueno, el abuso mm, sexual hacia la niña, pero mm, cómo los maneja, o sea, a mí se mm. me pareció algo súper interesante. Y bueno, la pregunta es esa, que si tú te lo imaginarías en una película o serie. Sí, total. Yo, antes de hacer literatura, yo quise estudiar cine, y yo vengo de historia del arte. Entonces, la construcción del imaginario que yo tengo, eso, imaginario, imágenes, pienso mucho en imágenes, pienso mucho a nivel visual, y todas, para mí, las historias sí tienen una como correspondencia visual. Visual, son, por eso a nivel espacio, también eso implica como construcción de imágenes, ¿no? Y yo, o sea, veo mucho cine, veo mucho cine. Y yo creo que hasta por lo menos a la par de lecturas. Series, no he visto muchas porque soy una persona como que se engancha mucho y como tengo un montón de cosas que hacer, me da miedo. Pero cine veo muchísimo. Entonces, yo pienso que las distintas partes, así como tienen una influencia estilística en el lenguaje, también cada sección tiene referencias visuales fuertes, ¿no? Por ejemplo, pienso en Saló de Pasolini, por ejemplo. Es una película que tiene la parte política, pero también tiene una parte de escatológica, en donde eh, los personajes están habitando un infierno, ¿no? También la parte del hotel, el último año en Marienbad, por ejemplo, de Alain Resnais, como, o también La Jetée de Chris Marker. En fin, como hay muchos personajes, muchas cosas que ocurren en la novela que tienen referencia a su vez con el cine. Ay, sí, sí, tengo el micrófono. Oye, está muy interesante porque entonces la novela está construida a través pues, de todo lo que eres tú, o de todo lo que te gusta, todo lo que te ha formado hasta el momento, que viene siendo todo lo que es la filosofía, la antropología, el arte, el cine, Ujú, otro tipo de libros, de novelas, ujú. pero todo eso como que lo juntas como un molde de plastilina y haces también que el lector se cuestione muchas cosas que las podemos hacer o las podemos poner en un paralelo con nuestra actualidad. Sí, Que es mucha crítica de lo vaya, no quiere decir de que esto nos va a pasar y va a llegar una marea y nos va a acabar a todos, pero sí la destrucción puede venir en cualquier color y forma, y pues a final de cuentas, los que van a quedar sin problemas son los que más dinero hayan tenido y los que tengan el dinero para extraer los recursos necesarios para la gente, ¿no? Entonces es muy interesante cómo se construye la novela, porque uno entiende en este punto esos 7 años. sí, y sobre lo que decías, algo que es muy como importante en la novela es que todas las cuestiones que conforman el universo ficcional, por ejemplo, lo de la marea, pues es el alza de los mares, ¿no? Y su contaminación, su acidificación. Entonces, eh, por eso la novela empieza con una imagen de la isla de Kiribati que se va a hundir. Eso ya no tiene vuelta de hoja, se va a hundir en un determinado número de años corto. Entonces, a mí me llamó mucho la atención, mucho, que los habitantes de esta isla Kiribati, por ejemplo, van a ser
me parece, no estoy seguro dónde, pero un museo de lo que era vivir en esta isla y como el museo va a contener con fotografías, con como artefactos, todo lo que era ese espacio, pero que se va a hundir. Entonces, eso es lo que le ocurre a una isla. Uno puede decir, bueno, el mundo entero no, no, pero los fines del mundo ocurren de forma múltiple, ¿no? Múltiple. A cada momento hay comunidades indígenas que desaparecen o animales que se extinguen. Entonces, esta isla es solamente uno de como de los distintos fines del mundo que ocurren todo el tiempo. Y las cuestiones o sea, las distintas razones por las cuales este universo ficcional es tan caótico, todas ellas ya las habitamos. Es decir, una sociedad de hiperconsumo ya está ahí. El alza de los mares también ya está aquí. Violencia extrema al nivel como humano ya está aquí. En fin, todas las cuestiones ya están en el presente que habitamos. Entonces, eso Eh, es importante. espérame. Otra de las cosas que se me vino a la mente, ya me acordé. Otra de las cosas que se me vino a la mente es el tema de, hace rato mencionabas que tú pretendías hacer un juego con el tiempo, ¿no? Perdernos un poco entre lo que es el pasado, el presente de esta realidad y pues bueno, y lo que sería una distopía. Ujú, Eh, y me llamó mucho también la atención sobre los esclavos. O sea, tomas estos elementos de decir, todo lo que hiciste en el pasado te alcanza. O sea, ujú, cómo es tocas el tema de la esclavitud y cómo estos, pues, espíritus o ujú, energías o almas o de alguna manera, cómo, pues ahí están, regresan para cobrar factura ujú. de todo lo que, de todo lo que se hizo, de toda la cuestión histórica, ¿no? Sí, sí, total, hay lo que dices tiene es deliberado porque eh, se plantea en la novela de alguna manera, de forma que los procesos coloniales de catástrofe ecológica tienen que ver con procesos históricos que simplemente han ido avanzando. Eh, la cuestión, por ejemplo, colonial tiene que ver directamente con el extractivismo, con el esclavismo. eh, por eso en la sección que comentas aparece una imagen del Cerro Rico. Yo me acuerdo que hace 3 años, creo que 4, fui a Bolivia y me llamó muchísimo la atención que la montaña del Cerro Rico, que fue la mina más grande en la colonia, siga operando. Es decir, desde el tiempo de la colonia, Cerro Rico sigue operando. Entonces, para mí eso fue, y hacen ahora como tours turísticos peligrosísimos, en donde se lleva a las personas a ver cómo los mineros trabajan en condiciones terribles. eh, y esto a mí me hizo pensar cómo eh, la conexión entre el pasado, el presente y el futuro, eh, por lo menos en la novela, tiene una consecución, hay una consecución. Y, por ejemplo, las novelas de ciencia ficción o que tienden a ir hacia el futuro solamente, ¿no? No es el género, digamos, las novelas de género, hay muchas muy complejas, pero pongamos el género en sí. Es una perspectiva, pero esta perspectiva no mira mucho hacia el pasado, no mira de forma directa. Entonces yo pensé, bueno, voy a problematizar el género de la distopía también, porque para tener una distopía necesitas un referente, ¿no? Entonces eso significa que nosotros vivimos en qué para decir que esto otro es una distopía, como un contraste. Entonces pensé, ¿qué tal si no es tan distopía, sino es más bien una variación del mundo que habitamos? Es una variación, un universo, digamos, una, como si fuera una fuga, una variación de esa fuga.
Entonces, ahí es en donde pensé como problematizar géneros, problematizar también, pues hacer preguntas para el lector. Sí, y es que cada vez que contestas algo, como que se me vienen destellos de cosas que he visto o que he leído. Y precisamente, de hecho, lo puse aquí para que no se me olvidara comentarlo. Y que, como por ejemplo, sí, la colonización, por ejemplo, está ligada totalmente a los ecocidios. Por ejemplo, toda la transformación en África es Ujú, producto de la colonización. O sea, ahora que está toda esta situación en África con ujú, los problemas con Francia principalmente, y toda esta situación que se está viviendo ahorita, ha salido o han salido muchas personas, muchos especialistas explicando este tipo de cosas que, bueno, a lo mejor uno normalmente no le pone atención o no se pone a estudiar, pero con todas estas noticias salen a la luz ujú, precisamente eso que mencionas, o sea, cómo todo inicia, todo tiene un inicio o todo tiene un hilo, o somos eslabones, y que a final de cuentas va a llegar un eslabón cada vez más debilitado hasta que se rompa la cadena. ujú. Pero bueno, Gaby, ¿tienes un comentario o pregunta? Hola Héctor, un gustazo Hola, Gaby. tenerte aquí. Y ahorita que estás comentando sobre las distopías, creo que todos los escritores, bueno, todos son influenciados de alguna manera por algunos escritores, unos más que otros. ¿De dónde vienen ¿Tienes algún escritor que te haya influido? ¿Cuáles son tus distopías favoritas? O en general, ¿cuáles son los que tú dices, siempre regreso a, estos libros son mis referentes, siempre regreso a ellos? Ay, pues, me, referentes van a sonar un poco extraños, pero eh, en la licenciatura yo hice una tesis sobre Proust. Entonces, Proust, la maestría en la UNAM, me faltó la tesis terminarla, pero era sobre el caos y Beckett también. Entonces, para mí Beckett también es una influencia. Eh, Me gusta muchísimo Marosa Di Giorgio, me gusta muchísimo Sara Gallardo, le he estado leyendo muchísimo, o sea, muchos escritores, pero distopía sí tengo una respuesta. ¿Cuál ha sido la que más me ha gustado? Y es La Guerra de las Salamandras de Karel Capek, que me parece una novela brutal. Muchas gracias porque la voy a buscar. Últimamente he estado queriendo leer más cosas diferentes. Digo, yo soy más de novela histórica, me fascina, pero por ejemplo, ensayo sobre la ceguera de Saramago Mm. me trajo como estúpida 2 semanas analizándola y, y es la fecha en la que sigo igual, ¿no? Por toda la problemática que conlleva, que no está muy alejada de la realidad, la verdad. O sea, ¿qué tanto puede ser distopía cuando realmente uno puede llegar a esos extremos? Sí, ensayo sobre la ceguera, yo lo leí, ya tiene sus años, no la tengo muy fresca, pero me gustó mucho también. A mí sobre todo lo que recuerdo es con el flujo y como contagio, ¿no? De la ceguera, que Sí. es como un flujo de lenguaje y se van contagiando los personajes y va avanzando este contagio de la ceguera y se vuelve también como una metáfora sobre eh, muchísimas cosas, ¿no? Desde quién ve, quién no ve, qué significa ver, el poder que eso conlleva. En fin, esa es también una novela increíble. Buenísima. Sí, Sí, increíble. y regresando un poquito al tema contigo, ¿qué fue lo más complicado a lo que te enfrentaste? Que digas, híjole, esto me costó muchísimo trabajo, ya sea por la parte técnica o la parte emocional, algo que haya estado en contra de ti en ese preciso momento. Pues mira, cada sección de alguna manera tiene como que yo supongo que los artistas en general, no solo que sean los especiales, sino que todos
pues su vida es como que son como si fueran piedras en un río y el río les pasa por encima y pues el cuerpo que le pasa el flujo del lenguaje pues resulta ser yo, ¿no? Y el cuerpo que habita esta vida pues también tiene su propia historia y me fueron pasando cosas que fueron cerrando cada sección. Por ejemplo, la parte del jardín, eh, al mismo tiempo se vendió la casa de mis abuelos, perdí como todo ese universo de infancia se fue para mí, entonces yo estaba como que también ahí sintiendo una pequeña microcósmica noción de pérdida de recuerdos de la infancia. Y la parte, por ejemplo, del desierto, que creo que fue la que me costó más trabajo cerrar, la pude cerrar en pandemia. La pude cerrar en pandemia por todo lo que estaba ocurriendo, que era como sacado pues, de una distopía ahí. Eh, allí fue cuando pude visualizar el final del desierto y lo que ocurría por lo que estaba pasando en la pandemia, ¿no? Ok, pues muchísimas gracias. Gracias No, gracias. por estar aquí, por todo esto que estoy aprendiendo de ti. Ah, no, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, yo ahorita tenía un comentario que de hecho telepáticamente ya lo contestaste y es que yo también opino que hay gente que ha vivido este tipo de extinciones o como mini apocalipsis Ujú, dentro de sus círculos que a lo mejor muchos de nosotros por privilegio no lo vemos, pero pues simplemente la gente que se está muriendo de hambre en otros ujú, países, ¿no? La gente que no tiene agua. ujú. Entre otras cosas, ¿no? Las especies que se han acabado o que nos Sí. las hemos acabado, los recursos que nos hemos acabado, eso también es un apocalipsis para la propia tierra, ¿no? Mm, Pero sí, ahorita tú lo mencionabas que pues sí es como una pérdida que va viviendo la humanidad y que hay muchos que no nos damos cuenta o que nos pasa de noche porque no nos importa, ¿no? Pero sí, la importancia también de la parte del tema de lo que es pues los ecocidios y demás, ¿no? No ujú. solamente como hacia el ser humano, sino hacia a la tierra o el recurso propio. Y también Gaby me quitó la pregunta. Yo también tenía esa pregunta de cuáles eran tus referentes, cuáles eran, vaya, tus distopías, de Mm. donde pues nace ese también esa corriente hacia ti. Y pues a mí me gustaría como complementar esta parte, como que cuáles fueron los escritores que te fueron acercando primero pues como lector y luego ya como escritor, porque sabemos que para ser escritor se tiene que ser lector también, Sí, entonces va claro. de la mano, entonces sí me gustaría saber cuáles fueron como que tus primeros acercamientos a la lectura y también los que te acercaron hacia la escritura. Los primeros, así como que o sea, como te refieres a Sí, a cuando, tu Rosetta lo Stone. primeritito, Sí. lo primeritito así bueno, yo recuerdo dos lecturas que a mí me marcaron desde muy chiquito, ¿no? La historia sin fin. La historia sin fin, yo creo que tenía como unos 8 años, 9 años, cuando la leí y estaba muy chiquito y fue el primer libro, así que lo recuerdo como si lo hubiera leído ayer. No vi la película, pero sí he visto como el Fujur volador, pero para mí como que puedo ver el libro en mi cabeza y la manera en cómo me impregnó y esta división que hay entre ficción y realidad, y me acuerdo que usa dos colores diferentes en las letras para marcar el espacio entre lo que vive Baltasar y lo que vive Atreyu. Entonces, estas dos como planos que se van mezclando, eh, yo creo que esa fue una de las lecturas que me marcó pero el inconsciente, primera infancia, que me gustó mucho. Eh, Luego, como digamos, en, en la preparatoria, como a mí
un libro que me marcó mucho a esa edad fue, a pensar, porque fueron varios, pero uno así, ya, El extranjero de Camus, en ese momento como preparatoria, o sea, como secundaria, me marcó mucho, era como fue una de las lecturas que yo pensé, mira, aquí la literatura puede hablar sobre otras cuestiones que no son las escolares, el guardián entre el centeno, o sea, como cosas que mi generación como que definía mucho esas lecturas. Ahora yo no sé si se sigan haciendo, las sigan haciendo las personas que tenían mi edad en ese entonces, pero a mi generación les tocó como ese bagaje. Y ya después, cuando empecé a tener como más como conciencia de qué leer, como a nivel de lenguaje, como de consistencia del lenguaje, eh, a mí bueno, por supuesto Rulfo, ¿no? Pero me llamó muchísimo la atención como lo que hace con el lenguaje Gardea, también lo leía en la universidad, y después ahora ya resulta que hicieron em, como una compilación de todos los relatos de Gardea, buenísima, súper bonita en sexto piso, pero yo en la universidad caí ahí en la librería de la facultad, en la biblioteca de la facultad, me lo encontré y era mi secreto, ¿no? Era mi secreto, me fascinaba Gardea. Y después, Increíble, muchas gracias. Sin duda, digo, yo voy apuntando todo y siempre se los paso en el grupo porque a mí me encanta ese chisme literario de qué es lo que leen, qué les gusta, cómo empezaron, porque de ahí salen realmente muchísimas recomendaciones buenísimas, ¿no? Entonces te agradezco enormemente. no, gracias a ti. Y, ¿sabes una cosa? No me extraña nada de las lecturas que has mencionado, como que te fueron formando poco a poco. Es que sí tienes, tienes toda la cara de haber leído a Camus, de haber leído, o sea, de todos estos escritores así como que medio existencialistas, por no decir atormentados. No, no es cierto. Pero Con sí, mezcla de la historia sin fin en el fondo, como corazón. sí, y ya se fue transformando luego así. La marea te fue consumiendo. Chicas, antes Alicia de en el País de que, las Maravillas es otro de los libros que me... Sí, Alicia en el País de las Maravillas. pues es que está muy romantizada por Disney, Alicia en el País de las Maravillas. Hay que leerla como que con otros Ujú, ojos. Eh, total. Chicas, ¿les parece que nos tomemos de una vez la foto? Porque saben que ya se va a cumplir la hora de la reunión. Entonces nos tomamos la foto. No sé si, bueno, Reina va en coche, el libro de, ahí te lo ponemos con un Photoshop. Reina creo que iba en coche igual, Lupita, no sé si te vas a abrir tu esta, pero pues bueno, de una vez tomamos la foto, así que ahí va, Lupita, esperamos a Lupita que se acomode. Y pues bueno, Reina está en el trabajo. Una, dos, tres. Bien, lista la foto. Es, Espera, faltó Gaby, espera, otra más. perdón, Gaby. La toma sale. Sí, ahí va. Una, dos, tres. Listo. Bien, perfecto. Pues yo creo que no sé si Aurea o Lupita vayan a tener algún comentario, o Reina vayan a tener algún comentario final o alguna pregunta que se les haya escapado para decirle a Héctor, porque ahora es nunca. A ver, yo creo que Aurea quiere participar. Sí. Como siempre al último. Oigan, lo que pasa es que yo entré un poquito tarde porque venía justo saliendo acá de un compromiso, pero no sé si al principio hablaron del tiempo que le tomó, bueno, que te tomó, ¿cómo estás? Perdóname. Porque vamos, escuché que solo fueron 6 años, casi 7 años que te tomó escribir este libro.
Y Ujú, justo cuál fue el punto de partida en donde empieza la idea creativa realmente de toda ujú. esta historia. Pero no sé si lo mencionaron y por eso me da pena preguntar. Y si no, de verdad, qué gran libro, la verdad, a mí me sacó totalmente de mi zona de confort de lo que venía leyendo. Fue Mm. así como volarme la cabeza, porque sí, venía obviamente igual novela histórica y estas cosas, entonces fue un cambio muy drástico que me sentó muy, muy bien y la verdad te felicito muchísimo. Ay, pues muchas gracias, Aurea. Respondo a tu pregunta. Bueno, lo primerititito que escribí fue, que eso viene desde 2012, pero es de un proyecto para jóvenes creadores. Cuando saqué esa beca, me seleccionaron por un proyecto que era obras de arte como si fueran piezas de ficción, pequeñas microficciones. Entonces, lo primeritito que surgió fueron las ideas de obras de arte imaginaria que tiene este artista en Hotel Imperio. Eso fue lo primero y después lo dejé. Pasaron años y empecé el día 1 que llegué aquí a Nueva York. Empecé la escritura de la novela y lo primerito que salió fue el inicio de Sabuca, lo que va caminando. O sea, como me vino el lenguaje, como tuve un sueño donde medio vi este personaje y me levanté y escribí como este personaje que está ahí como con cuervos y que va caminando ahí con niños, como ¿por qué no? Eso fue lo Wow, primeritito que me... padrísimo. Pues muchas gracias y de verdad, súper bien. Y también, digo, yo sé que hoy en día las opiniones y el Goodreads marcan como que mucha pauta, pero no sé qué opinas. Si estás siguiendo los feedbacks ahí que te dejan en Goodreads Pues o todavía no? son muy poquitos. ¿Sí? Eh, me asomé hace como 3, 4 días, pues muy poquitos. Bueno, va a empezar a resonar, yo estoy segura. Es un gran libro. Muchas gracias. Gracias, Aurea. Lupita, ¿tienes algún comentario o no? Bueno, no hay problema. De todas maneras, tenemos ya la tarea de las personas que casi no agarramos y hacemos reseñas en Goodreads, retomarlo, hacerla, porque definitivamente este es uno de los ejemplos de escritores actuales, nuevos, jóvenes, que escriben a como se debe de escribir, con el total respeto al lector y obviamente retándolo muchísimo, pero es una novela muy bien construida. Me da muchísimo gusto que te hayan publicado, que te haya publicado un sello grande, porque eso quiere decir que tiene mucho más oportunidad para llegar a más gente. Y pues muchísimas felicidades, Héctor. De verdad que te escucho hablar, te escuché hablar en la entrevista, te escucho hablar ahora y no sé, me dan ganas de ser un zombie, comerme tu cerebro y absorber toda esa genialidad que tienes para crear. Y pues no sé, Ale, si tú tienes algún comentario, No, esperemos y su caníbal. cerebro esté bien. A Sol le afectó la novela y ya es caníbal también. Pero no, agradecerte, Héctor. Fue increíble escucharte y esperemos y sigas publicando grandes novelas como esta primera. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su tiempo, por el espacio y por haberme leído. Me siento muy afortunado. No, y mira, en el grupo habemos más personas, pero pues no se pudieron conectar en este momento, siempre suceden este tipo de cosas, pero mucha gente está muy emocionada con tu novela, más o menos ahí le vemos platicando en el grupo y muchísimas felicidades, muchísimas gracias por pues, tu tiempo, porque sabemos que pues hay un cambio de horario, tienes muchos tus actividades, tu trabajo, básicamente. Y una última pregunta, ¿hay algo nuevo que estés empezando a crear por ahí? Estoy escribiendo, no sé si a mí me gustan las trilogías mucho, entonces quizás estoy trabajando una posible segunda parte pero quizás me tarde otros 7 años, o sea, no sé, No ojalá me tarde importa. menos.
Tolkien se tardó 16 años en escribir la trilogía del Señor de los Anillos, así que, o sea, del Hobbit al Señor de los Anillos tardó 16 años, así que 7 años no es nada. Todavía quedan muchos años. Así es. Pues muchísimas gracias, Héctor, y muchísimas gracias a todas. Y no prometo cuándo, pero ya les voy a pasar la liga de esta grabación para que la puedan ver. Y pues nada, muchísimas gracias y nos vemos. Un Bye. abrazo, Gracias, gracias. gracias, chicas, Bye. gracias, Héctor. Bye. Bye.